Capítulo 6 del libro Me separé y ahora qué, narrado por Anuk o Ana Cuevas Unamuno. El primer gesto, revisando las creencias. Al nacer lo hacemos dispuestas y dispuestos, mejor o peor, a la aventura de vivir, que requerirá de mucho aprendizaje. Para ello primero observamos, luego imitamos y finalmente seleccionamos, tanto reaccionando como accionando según nuestra naturaleza y posibilidades. A medida que crecemos, vamos construyendo y adquiriendo diversas creencias, que determinarán nuestro modo particular de interpretar la vida. Reaccionar a las circunstancias y accionar ante las distintas situaciones y personas. Siendo tan dependientes y vulnerables como lo somos todas y todos de pequeñas y pequeños, es lógico que según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros y según las creencias que posean, así van a ser las tendencias, creencias, ideas y hábitos, modos de reaccionar y accionar, que constituyan nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarnos con los demás. Esto es así debido a que ya desde el momento mismo en que nacemos, filtramos lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos, y los distintos eventos y experiencias de un modo particular. Esta selección va grabándose poco a poco en nuestro inconsciente, construyendo las primeras y fundantes creencias, a partir de las cuales iremos conformando una idea del mundo y de nosotras o nosotros. Por ejemplo, Andrea es hija de padres temerosos de la enfermedad, por lo que desde pequeña la cuidaban en exceso temiendo que enfermase. Creció escuchando que si tomaba frío enfermaría, que si caminaba descalza enfermaría, que si comía picante enfermaría. Un día Andrea tomó frío y enfermó. Otro día jugó descalza y enfermó. Las palabras escuchadas se asentaron como creencia y la repetición de la experiencia hizo de la creencia una verdad irrefutable. Ya de grande, todo enfermaba a Andrea, que vivía constantemente preocupada por su salud sin causas físicas que lo justificasen. Ella estaba convencida de poseer una salud frágil y su cuerpo obedecía a su creencia, que era a la vez su verdad. Cuando pudo revisar esta creencia y descubrir su origen, dejó de enfermar. De este modo, las creencias que nacen como interpretación de una experiencia particular, poco a poco se transforman en realidad y en verdad, constituyéndose muy pronto en la ley que rige nuestros actos e interpretaciones futuras, sin que siquiera nos demos cuenta de los parciales que son. Las creencias son, entonces, el bagaje de convicciones y decodificaciones personales que modelan nuestra experiencia y determinan lo que tomamos y lo que rechazamos, lo que conquistamos y lo que ignoramos, lo que percibimos y lo que no percibimos de la totalidad vital. Entendido lo dicho, queda claro que las creencias no se basan en un sistema de ideas lógicas. Han sido interiorizadas en nuestra mente consciente e inconsciente poco a poco. Muchas de ellas adquiridas por intermedio de nuestro contexto familiar y social primario, otras nacidas como resultado de la combinación de un modo personal y en gran medida aprendido de interpretar las circunstancias de la vida y determinada experiencia vivida. Por ejemplo, quien ha crecido en un ámbito familiar acusada constantemente de ser motivo de sufrimiento para sus padres si no se comportaba como ellos querían, tenderá en algún momento a intentar manifestarse a su modo. Pero es tal la convicción del desamor como consecuencia inevitable en caso de no brindar a otro lo que ese otro demanda, que seguramente elegirá inconscientemente a una persona intolerante a no ser complacida. De este modo, una vez más confirmará que si no complace, no es querida. Cuando esta creencia se afirma como verdad, la persona queda atrapada en un círculo vicioso, del que solo puede salir
si revisa su creencia y la conducta asociada y la transforma o reemplaza por otra. Si pensamos que toda posibilidad de éxito o fracaso en la vida, en el área que fuese, depende de nuestras creencias y convicciones, no es difícil que comprendamos cuánta es su trascendencia. Cada uno tiene su sistema de creencias. Creencias con respecto a la familia, con respecto al trabajo, a la salud, a la alimentación, a lo que es correcto o incorrecto. Creencias morales, éticas, sociales, políticas, etc. Las creencias positivas son permisos que actúan sobre nuestras capacidades. Las creencias negativas o limitativas nos frenan, paralizan o impiden la acción. Cuando sentimos que la vida no nos resulta satisfactoria, ha llegado el momento de detenernos y revisar los mandatos o las creencias personales que nos condicionan y modificarlos. Para poder atrevernos a estas modificaciones, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la mente no sabe lo que es real y lo que no es real. Por eso las creencias forman una parte esencial de nuestra estructura mental. Funcionan como la fe. No hay un sustento concreto que las compruebe. Son generalizaciones mentales a las cuales les damos el poder de convertir en realidad lo que no se ve. Cuando tenemos una creencia instalada, actuamos como si fuera verdad y las convertimos en la fuerza que da sentido a nuestro mundo y a nuestra forma de ser. Ellas son las que nos motivan y también nos desmotivan. Y por lo tanto las obedecemos volviéndonos inflexibles o ciegas o ciegos a todo lo que las contradiga. De este modo, además de limitar el rango de experiencias posibles en nuestra vida, reconfirmamos una y otra vez aquello que creemos. La sabiduría afirma que si crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, no podrás. Ante esto no hace falta decir lo importante que es analizar cuáles creencias son útiles en nuestra vida y cuáles no, y saber que aquellas que resultan destructivas o simplemente no son funcionales, podemos cambiarlas o desecharlas. Pero, ¿se pueden modificar las creencias? Claro que sí. Para ello el primer paso es resolver el malentendido tan común de confundir realidad con verdad. Realidad o verdad. Comúnmente usamos las palabras realidad y verdad indistintamente. Sin embargo, tienen significados diferentes. La realidad es literalmente lo real, lo tangible y concreto, aquello que es factible de ser percibido por todas o todos del mismo modo. Es por lo tanto general y no depende de nuestros pensamientos. La realidad es lo que pasa, lo que es, los hechos. Por ejemplo, la existencia del sol es real. Lo reconocemos de la misma manera todos y todas, aunque podamos sentirlo o interpretarlo de maneras diferentes. Real es que la Tierra, que podemos tocar, ver, oler, existe. El hecho de que todos los seres humanos tenemos un cuerpo, la existencia de las rocas, que la lluvia moja, el hecho de que las plantas florezcan en cierta época del año y pierdan sus hojas en otra, etc. La verdad, en cambio, es una convicción individual, una creencia personal, por lo tanto, subjetiva y factible de modificarse con el tiempo. Es en definitiva la interpretación personal de la realidad, o bien una idea a la que cada quien elige adherir, tal como sucede con las verdades religiosas, políticas o culturales. En síntesis, podemos decir que la realidad es objetiva, mientras que la verdad es subjetiva. Objetividad, subjetividad.
Resulta por demás complejo definir estos términos, pues ante ellos existe mucho debate. Hay quienes postulan la imposibilidad de la mente humana para ser objetiva y quienes consideran que sí es posible. Dado que no interesa aquí debate alguno, podemos decir que en principio la objetividad absoluta resulta difícil para todo ser humano, pero cierta objetividad es posible. A grandes rasgos, podemos calificar de objetivo un descubrimiento o conocimiento científico que pueda ser corroborado por distintas personas, en distintos puntos del planeta y en diferentes tiempos. Por ejemplo, una realidad objetiva es que la Tierra gira alrededor del Sol, hasta hoy, pues hasta las verdades irrefutables de la ciencia muchas veces dejan de serlo. En otro orden de cosas, y teniendo en cuenta lo dicho, podemos, para los fines que perseguimos, plantear una definición de objetividad y subjetividad. La objetividad es la mirada que implica desapego y distancia del observado, ya que esta no identificación posibilita en cierto modo una perspectiva más amplia y menor interferencia de las creencias personales. La subjetividad, por el contrario, es el modo particular de interpretación de la realidad que cada quien tiene, y que surge de la combinación entre dicha realidad y nuestra manera de involucrarnos en y con ella. Es esta subjetividad humana la que permite que la realidad sea vista por cada quien de manera diferente, dando origen a puntos de vista disímiles, hasta el punto de permitir, por ejemplo, que algunas y algunos de nosotras o nosotros veamos oportunidades donde otras u otros ven problemas. Nuestra mente trabaja comparando todo lo que hemos aprendido con lo que estamos viviendo en determinado momento. Por eso es inevitable que cuando vemos, oímos, olemos, sentimos o probamos algo, nuestra mente busque recuerdos y aprendizajes anteriores sobre el tema y los compare con los nuevos datos que recibe. Así es como aprendemos e interpretamos las señales recibidas. Interpretar algo es entonces comparar lo que está sucediendo o lo que estamos viviendo con todo lo que sabemos, con lo que creemos que somos, con nuestra historia y llegar así a una conclusión. El mismo hecho de interpretar ya está determinando una perspectiva subjetiva, es decir, personal, relativa y por lo tanto parcial de la realidad. Para clarificar esta idea de modo que no quede confusa, veamos unos pocos ejemplos. Cuando decimos llueve o hace calor, estamos señalando un hecho real y evidente para todos los que en el mismo momento comparten la experiencia. Cuando decimos los hombres o las mujeres son todos o todas infieles, no estamos señalando una realidad tal y como es, sino manifestando nuestra propia versión, indefectiblemente parcial y arbitraria, de ella. Cuando decimos, esto es una mesa, estamos señalando un hecho real y concreto, aunque sea real por consenso. Cuando decimos, conseguir trabajo después de cierta edad es imposible, estamos haciendo una lectura personal y subjetiva de la realidad, por mucho consenso de otras que obtengamos. Pues lo cierto es que algunas personas consiguen trabajo más allá de su edad y otras no. Estas distintas versiones subjetivas, nacidas siempre de la perspectiva que nos permiten nuestras creencias, simultáneamente las confirman una y otra vez. Por ejemplo, quien ha tenido una vida llena de desilusiones, descree de todo y ve sus relaciones con desconfianza, pensando siempre que indefectiblemente se va a desilusionar, sea de situaciones o personas. Por ende actúa y se relaciona de tal modo que lógicamente termina desilusionándose cada vez. Quien en cambio ha tenido experiencias repetidas de satisfacción y realización, tiene una perspectiva positiva y optimista de la vida,
que le lleva a obtener más satisfacciones y logros. Quien ha tenido oportunidades aprende a creer y por ende a encontrar siempre oportunidades nuevas. Quien por el contrario ha visto frustrados sus intentos, descree de las oportunidades y teme arriesgarse. Limita su vida a rutinas insatisfactorias, justificándose en lo vivido, con lo cual todo lo que obtiene es mayor frustración. Podríamos seguir con ejemplos que no harían más que reforzar lo dicho, pero la verdadera finalidad de este planteo es que podamos descubrir que en toda experiencia de la vida hay tantos factores positivos como negativos en los que nos podemos enfocar.